de lo que hoy va a ser abordado y espero que concordemos y que este sea un tema de trabajo con una estrategia nacional para poder llamar a las buenas voluntades nacionales. No vivimos pues los tiempos de Velasco, ya no hay militares, creo, de esa época, ojalá los encontremos, que refuercen esta tarea y hay que sembrar más patriotismo en los peruanos, ¿no? Porque si no vamos a hacer el ridículo, o sea, vamos a terminar siendo instrumentos para terminar favoreciendo a Chile. Ya he dado datos importantes, ¿no? O sea, a ver, los lavaplatos nomás, o sea, una serie de productos domésticos que usamos en nuestras casas. ¿Dónde los compramos? ¿De dónde vienen? ¿Quién los fabrica? ¿Quién los trae a vender acá en el Perú? Chilenos. Entonces, hay mucho pan por rebanar en este tema. Yo doy la bienvenida, me disculpas por haberme extendido un poco porque coincidimos y quiero expresar, no, tampoco es justo que no se expresen estas cosas, hay que decirlas porque es el mismo compromiso que tenemos todos y hay que lograr acuerdos para seguir trabajando en esta línea de defender no solo el triángulo terrestre, sino el territorio nacional y el fijar una estrategia geopolítica de defensa ante el avance permanente de Chile. Chile está ocupando el Perú silenciosamente. Estamos igual que en el año 1879. Estamos igualito. Entonces, encima desarmados, igual que esa vez también. El estado de indefensión parece que alguien le recomienda a los gobiernos peruanos. No sé, ¿no? Bien, muchísimas gracias y a continuación va a seguir anunciando el señor Lara. Bien, fueron las palabras del señor congresista Jorge Rimarachín. Seguidamente, palabras del señor Ciro Silva. En primer lugar, congresista Jorge Rimarachín Cabrera, darle el saludo patriótico y el agradecimiento por habernos acogido en la sala Gustavo Momellona, un gran demócrata, para poder las instituciones patrióticas aquí presentes y organizaciones sociales que participamos en la exitosa primera marcha al Triángulo Terrestre peruano en nuestra heroica Tacna, y agradecerle también la convocatoria hecha el día de hoy a que podamos aunar esfuerzos para poder coordinar líneas de políticas de trabajo con respecto a estos temas tan importantes. Agradecer también la presencia de los señores periodistas, señoras periodistas, señoritas, y dirigirnos a todos ustedes y al pueblo peruano y a la opinión pública internacional. El acto patriótico, la gesta patriótica de marchar al Triángulo Terrestre peruano fue coordinada post fallo de La Haya del 27 de enero de este año. Escuchamos, después de haber participado en una vigilia patriótica en la Sociedad Patriótica Tarapacá con muchos de los presentes, con mucha preocupación las declaraciones del expresidente chileno Sebastián Piñera, el cual manifestó en esa oportunidad de que el triángulo terrestre era chileno. Lo repitieron una serie de funcionarios, cancilleres, diplomáticos, civiles y militares chilenos, y sin embargo, en esa oportunidad, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, no dijo lo que dijo hace pocos días, de que el punto límite era el punto Concordia. Las sociedades patrióticas nos preocupamos, empezamos a reunirnos tanto en Lima como algunas organizaciones patrióticas en Tacna y señalar como fecha para el 27 de agosto, un día antes, la víspera del 28 de agosto, día de Tacna. O sea que lo de nosotros no fue después de que el presidente Ollanta Humala diga que el punto Concordia es el límite. Mucho antes mandamos cartas desde el mes de junio al presidente Ollanta Humala Tasso, cartas notariales a
Leonel Cabrera Pino, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, a los diferentes ministros y responsables de las Fuerzas Armadas. No tuvimos respuesta de ello, como seguramente cientos y miles de cartas de organizaciones sociales de nuestros hermanos de Tumbes a Tacna que nunca reciben respuesta del presidente de la República, y menos audiencia. La marcha fue pacífica, fuimos reprimidos, porque acá hay una cosa velada. El ministro del Interior, Daniel Urresti, estaba protegiendo, según la televisión chilena, a los carabineros instalados en el Triángulo Terrestre. Hay fotos de periódicos chilenos que hay una fila de tanques ingresando al Triángulo Terrestre. Entonces, si bien nosotros en teoría, como lo dice hoy día el semanario de César Hildebrand, el triángulo en teoría terrestre es peruano, sin embargo, como bien dijo el embajador acá Carrillo, estamos siendo usurpados en la práctica por esto. Y esto constituye lo que hoy día vamos a anunciar y que in extenso, tanto el capitán Eloy Villacrés Riquelme, presidente de la Asociación Patriótica por la Recuperación de Arica y Tarapacá, que es un tema que lo va a desarrollar porque solamente congresista, lo de nosotros no es el Triángulo Terrestre, es también Arica y Tarapacá. El embajador Eduardo Carrillo Hernández, diplomático de más de 40 años en el servicio, vicepresidente del Grupo Patriótico Peruano, el doctor Ricardo Noriega Salaverry, presidente del Instituto de Desarrollo Ético de América, el ingeniero José Luis Reaño Inchaustegui, presidente de la Coalición Democrática y miembro del Grupo Patriótico Peruano, el señor Luis Guamán Guerra, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, el señor Melanio Valdés, que ha venido desde Hilo para subrayar lo que usted ha mencionado, congresista, que esta anchoveta del mar peruano se la lleva el Grupo Angelini y otros hacia Chile. Y también el señor Gregorio Durán Aguilar, que nos acompaña acá como presidente de las CONAPAFAS y que ha tenido un enlace estratégico para la conferencia de prensa del día de hoy y muchas cosas que se deben ver. Debo de anunciar, en primer lugar, que denunciaremos ante el Ministerio Público por el delito de traición a la patria, acorde con el acta de Tacna, firmada en el kilómetro 1321, en la zona de Río Seco, en Magoyo, al presidente de la República, presidente del Sistema de Defensa Nacional y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Perú, comandante Ejército Peruano en retiro, Ollanta Tazo, al no haber adoptado las medidas necesarias para la defensa de la integridad territorial y la soberanía del Estado. En consecuencia, al iniciarse el proceso judicial por traición a la patria, tal como lo señalan los artículos 114, 117, 118, incisos 14 y 15, 164 y 167 de la Constitución Política, así como artículos pertinentes del Código Penal, procederemos en el más breve plazo a hacer la presente denuncia. Segundo, anunciamos que realizaremos una segunda marcha patriótica al Triángulo Terrestre, en los términos y condiciones que lo va a explicar el que condujo esta exitosa primera marcha, el ingeniero Eloy Villacrés Riquelme. Tercero, estamos coordinando acciones para desarrollar, en concordancia con también lo manifestado acá por el congresista Jorge Rimarachín, un boicot comercial a los productos chilenos que se venden dentro de nuestro país. Y finalmente, saludamos y queremos integrar el Frente de Defensa del Gas del Sur peruano, que ha nacido en la ciudad de nuestros hermanos aymaras y quechuas en la ciudad histórica de Puno. Los detalles posteriormente los vamos a dilucidar y yo en esto quisiera dejar mi participación para que democráticamente podamos por un tiempo prudencial de unos 5 minutos hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias también a la participación del señor Ciro Silva. Bien, seguidamente el ingeniero Eloy Villacrés.
principio, un agradecimiento muy sincero al congresista de Rimarachín por sus palabras, su posición, y saber que en la clase política hay alguien, por lo menos, una luz que nos puede definir que hay el túnel que se está viendo en nuestra nación los últimos 40 años. Tal vez para contradecirle, yo soy un soldado de Velasco, fui uno de los 900 paracaidistas que estuvo listo para saltar en Arica el 6 de agosto del 75, cuando Velasco nos dio la consigna, orugas al sur. Y Velasco se acercó a nosotros y nos dio la mano a todos los soldados. Nos dijo, el día que las botas de ustedes pisen el suelo de Arica, recién podemos decir Bolognesi, descanse en paz. La desgracia nuestra es que estamos rodeados de traidores. Esa vez fue Morales Bermúdez quien logró postergar la orden de ataque 30 días para el 6 de septiembre. El golpe de Estado vino el 29 de agosto. La historia ya usted la conoce. Ahora también se dibuja un nuevo traidor y también es un soldado, Ollantumala. Siento vergüenza porque yo también he vestido ese uniforme con orgullo, con honor, con sinceridad y con patriotismo. Era el primer soldado que saltaba en Arica ese día y eran mis botas las primeras que llegaban a ese territorio después de la guerra. La historia sigue su curso inexorable y tenemos que ver las consecuencias de nuestros errores y de nuestra apatía ante situaciones tan graves como la que vivimos el año 75. Hoy tenemos otro escenario. La agresión chilena continúa permanente. Es la razón fundamental por qué no tienen ningún interés en dar salida al mar a Bolivia. Ellos mismos lo reconocen en sus unidades, en los regimientos de Chile, cuando saludan a su tropa, los comandantes, y le dicen, buenos días Arica, hasta mañana Arequipa. Consideran que su frontera natural geoeconómica es Arequipa, porque les permite el acceso a las aguas del Titicaca y el acceso a las aguas del Atlántico, como ellos siempre lo patrocinan en su segunda sección del Estado Mayor chileno, llegar al Atlántico. Y el obstáculo es el Perú. Seamos conscientes con lo que hoy todos leemos en la prensa sobre el choque que hay entre Ucrania y Rusia. Hace muchos años eran un solo país, formaban parte de la Unión Soviética y un conjunto de ciudadanos rusos tomaron partes de los territorios de Crimea y la frontera con Rusia entre Ucrania. Esos señores rusos se sienten más rusos que ucranianos. Hubo un gobierno que respondía a esas esperanzas de esa pluralidad de rusos y ucranianos. Las potencias occidentales consideraron que era peligroso y dieron un golpe de Estado y sacan al presidente y colocan un pro-occidental y comienza la guerra civil en Ucrania. Para no ser larga, porque eso la conocen ustedes, algo así estaría planeando Chile. Acercarse a tomar áreas de nuestro territorio, agrícolas, comerciales, aéreas, de tal manera que pasado el tiempo, cuando la política del olvido que ellos nos han aplicado a nosotros para no tratar los temas referentes a la guerra, y hablando vulgarmente, como dicen, respetar los tratados que ellos nunca respetaron, comenzando por el Tratado de Paucarpata en 1836, cuando lo derrotamos, y dijeron que nunca más intervendrían en asuntos del Perú, y al año siguiente volvieron a atacarnos, 1837, la Confederación Perú-Boliviana. Somos conscientes que hay una política de olvido que ellos nos han aplicado a toda la alta clase social y política del Perú mediante prebendas, sensualidades y probablemente arreglos económicos de las benditas cuerdas separadas. Entonces, hay la disposición de ellos, la sabemos,
El triángulo terrestre para nosotros es una oportunidad de aunar conciencias en base de nuestras necesidades y nuestros derechos, de sacar a la luz pública toda esa política de agresión, esa política militar de donde están los intereses de Chile, están las Fuerzas Armadas. Eso lo han dicho ellos mismos y lo patrocinan en todo momento. Y nosotros, torpemente, hemos desarmado nuestro ejército y hoy, de ese ejército que Velasco armó en 4 años para atacar Chile, prácticamente no queda nada. La irresponsabilidad es de los gobiernos, los 40 años de los gobiernos que formaron parte de toda esta conducción para entregar el país a los intereses de las transnacionales y a intereses de las corporaciones monopólicas, a fin de que la riqueza del Perú, que como nunca la tenemos hoy, después de más de 100 años, sea usufructuada por gente que no es peruana. Y entre ellos están las corporaciones chilenas que se han apoderado de nuestro mercado. Para nosotros, la única manera de proteger nuestros destinos es aplicar lo que Naciones Unidas lo ha considerado como doctrina, que es ningún territorio conquistado puede permanecer en manos del conquistador, aunque exista un tratado de por medio. Lo están aplicando con Gibraltar en España y lo aplicaron con Macao en Portugal y China. Hay otras reclamaciones como la del pueblo saharaui en África, que no son muy similares, y las Malvinas, que son territorios conquistados. Y en eso tenemos que sembrar en la mente de nosotros, Arica y Tarapacá fueron territorios conquistados por la fuerza. No éramos fronterizos con Chile. Y Naciones Unidas es bien claro, cuando un país fuera de sus fronteras consigue por la fuerza apoderarse de lo que es de otro país, la continuidad geográfica jamás termina, aunque ya no exista población. Resolución 2365, solo tienen opinión vinculante las poblaciones que son originarias, porque alguna vez el bendito Tarut, que es un diputado chileno que nos odia, dijo que las poblaciones determinen a quién quieren pertenecer. Entonces, Naciones Unidas dijo, en las Malvinas aplicaron ese tema los británicos y el 90% votó porque querían ser británicos. Entonces Naciones Unidas dijo, eso no vale, no tiene ningún fundamento, solo tienen opinión vinculante los pueblos originarios. Y como ellos han desaparecido el nuestro, y en esto también tenemos una cuenta por saldar y decir, porque fue un genocidio, tenemos que hacer el mayor esfuerzo, uno, por delimitar como acto de conquista y por lo tanto el Tratado de Ancón no tiene fundamento. Y al no tener fundamento el Tratado de Ancón pierde vigencia, bueno, nuestro diplomático lo va a explicar con mucho mayor amplitud que la mentalidad de un soldado, el Tratado del 29 tampoco tiene función. Por lo tanto, debemos visualizar nuestro destino es el río Loa, como siempre fue antes de la Guerra del 79. Para no extendernos, la marcha que se ha previsto no va a ser ya con los términos de referencia legales y de decencia que nosotros aplicamos al dar a conocer al gobierno hasta nuestra ruta de aproximación. Fácilmente la policía nos neutralizó. Lo vamos a hacer y vamos a sorprender al mundo con periodismo internacional porque muchos de nuestros periodistas están infiltrados, como lo dijo muy bien el congresista Rimarachín. Vamos a estar presentes y un día muy cercano vamos a sorprender al mundo cuál es la realidad del triángulo terrestre con periodismo internacional y con nosotros que somos los responsables de dar a conocer este hecho, con lo cual quedaría tipificado el delito de traición a la patria, contemplado tanto en el Código Penal como en los códigos militares. Dejo el micro, estoy a su disposición cuando me toquen las preguntas. Gracias. Bien, seguidamente el embajador Eduardo Carrillo Hernández tiene la palabra.
Muy buenas tardes a todos. Señor congresista de la República, Jorge Guimarachín, distinguida mesa principal, distinguido auditorio, señores medios de la comunicación social, señoras y señores. Quiero en primer término rendir homenaje a ese gran hombre emblemático que da precisamente la denominación a esta sala. Hablo del ingeniero Gustavo Momellona, ejemplar, periodista, y por favor, el voto de aplauso para don Gustavo Momellona. Empresario ejemplar, periodista ejemplar, que ojalá inspire a la prensa peruana nuestra de la actualidad para que reflejen los auténticos y legítimos intereses nacionales. Ojalá que ese ejemplo se cumpla, que cunda verdaderamente, que se difunda, porque sería lo más extraordinario. En segundo lugar, agradecer al congresista de la República, Jorge Guimarachín, por haber hecho posible esta conferencia de prensa en el Congreso de la República. Chile pretende despojarnos nuevamente de una parte de nuestro territorio. Hoy queda más que en evidencia la mala fe de nuestros impuestos vecinos del sur por la guerra de rapiña de 1879, mal llamada Guerra del Pacífico. Habida cuenta que continúan con sus majaderías y felonías, ahora tratando de arrebatarnos el denominado Triángulo Terrestre, cuya soberanía, como sabemos todos, es indiscutiblemente peruana por el Tratado y Protocolo Complementario de Lima del 3 de junio de 1929 y las actas de su correspondiente demarcación del 1 de agosto de 1930. Riesgo este de mutilación territorial por culpas de gobiernos ignorantes, mediocres y cobardes que incurren en el delito de traición a la patria al estar apoyando con sus acciones equivocadas a los depredadores. Prueba de ello es lo que hemos podido comprobar con ocasión